están agarrando ese sabor, esa aventura, esa pasión, no sé, algo, al menos en mí, algo muy especial ha sido con este libro también de Josué. Claro que no puedo decir que el libro de Romanos no me provocó lo mismo, sí, pero doctrinalmente diferente. Pero esta parte de contarnos estas historias, la palabra de Dios y leerlas y casi vivirlas, o sea, fue muy emocionante. Entonces ya estamos en el capítulo 11, lo último ya del capítulo 11, donde ya se terminan, por decirlo así, la conquista entera o las guerras que tenían que ellos combatir contra los enemigos, y se terminan ya en este capítulo. Y bueno, estamos viendo aquí y lo titulé La fidelidad que cumple hasta el fin. Esa fidelidad que nosotros tenemos que tener, si nosotros somos cristianos, hasta el fin. La fidelidad de un cristiano no debería de ser parcial o por un mes o por 2 meses o por 2 años o por 5 años. Es hasta el fin. Es hasta el fin. Es la fidelidad de un cristiano. Hay una doctrina que nosotros creemos en ella que se llama la perseverancia de los santos. No sé si ustedes han escuchado esa doctrina, y que habla esa doctrina acerca de lo que es hasta cuándo van a perseverar los cristianos. Santos, cuando dice santos, está hablando de aquellos que han sido salvos, que han sido apartados. ¿Hasta cuándo? Y esa doctrina nos enseña que es hasta el final también. Es perseverar. Y no sé si han ustedes escuchado este pasaje muy conocido, que dijo Jesucristo: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué querrá decir, o qué quiso decir Jesús que el que persevere hasta el fin, ese será salvo? ¿Qué no habrá un cristiano? Pregúntese, y yo me pregunto, ¿no habrá un cristiano en la cual no persevera hasta el fin y que de todo modo sea salvo? Y que claudique, y que ya no persevere y que de todo modo sea salvo. Porque dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Jesucristo esto? Porque Jesucristo ve la perseverancia como ese fruto de que ha sido transformado, de aquel que ha sido cambiado. Un fruto que no va a durar unos 2 años, unos cuantos meses. Un fruto que va a durar hasta el final, hasta el final. Pero entonces, ¿qué? El cristiano no puede caer, no puede claudicar, no puede resbalar, no puede pecar. Por supuesto que sí, va a pecar, va a caer, se va a desanimar, va a querer tirar la toalla varias veces. Sí saben eso de tirar la toalla, ¿verdad? Bueno, pues va a pasar varias veces en el cristiano. ¿Pero qué va a pasar? Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará. Entonces, va a regresar. Va a regresar. No se va a quedar allí todo el tiempo. Va a regresar, va a regresar. Y va a perseverar, va a perseverar. Que no vuelva a desanimarse, que no vuelva a caer. Sí, va a volver a desanimarse, va a pasar de nuevo tal vez varias veces, pero va a regresar, va a regresar. Alguien que estuvo con nosotros y que se fue de nosotros y que no regresa jamás. El apóstol Juan habla de ellos en las cartas de Juan, donde dice: salieron de nosotros para indicar que no fueron de nosotros nunca. Por eso es que ellos evidenciaron que nunca fueron de nosotros. Por eso se fueron de nosotros. Parece trabalengua lo que habla el apóstol Juan. Pero él dice, habla de esos. Entonces, si entre nosotros ha habido varios, o no sé si usted ha recordado varios entre nosotros, y dices tú, ya no están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ojalá y estén en los países de origen predicando. Ojalá y estén alabando y dando la gloria a Dios. Ojalá, ojalá. Estén ellos haciendo la labor que tienen que hacer en cualquier parte del mundo, en donde sea. Ojalá, si ya no los hemos visto, ojalá. Ojalá y estén ellos siendo fieles a Dios, viviendo para Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir para Cristo. Ya el que ha llegado a Cristo, tenemos que vivir para Él. No podemos vivir para alguien más cuando ya llegamos a Cristo. No podemos. Porque Jesús también dice, no podemos quedar bien
o alabar a dos señores. O vas a quedar bien con uno y vas a quedar mal con otro. Pero no puedes tener dos señores. Cuando él hablaba de lo que es el reino de Dios y las riquezas. Pero no podemos tener dos señores. Entonces vamos a estar con uno. Entonces vamos a estar con este mensaje, la fidelidad que cumple hasta el fin. El capítulo 11 de Josué describe la última fase de la conquista de Canaán. Ya lo último de la conquista de Canaán. Ya van a llegar. En los versículos del 1 al 15, que ahorita a ver si tenemos tiempo de leerlos, vemos cómo Josué derrota una coalición de reyes, los reyes que se juntan del norte con la ayuda del Señor. Josué los derrota, a 5 de ellos, y los derrota. Esa victoria no es aislada, sino parte de un plan divino más grande para dar la tierra prometida a Israel. Josué es el siervo fiel, obedece en todo conforme al mandato de Moisés. Al final del capítulo vemos un resumen de toda la conquista y es lo que vamos a leer nosotros. El libro de Josué, en su mensaje principal en todo el libro, muestra que Dios es fiel para cumplir sus promesas. La promesa que Dios le hizo desde Génesis a Abraham en el capítulo 12, lo vemos nosotros en Josué. En el capítulo, al final también en el 21, 45, de que Dios cumplió todo, que su pueblo debe responder con fe y obediencia porque Dios cumplió todo. Antes de iniciar, quiero darles un poquito hablarles de una historia para los que estudian o han estudiado la historia de Estados Unidos. No sé si han escuchado esta embarcación del Mayflower. Bueno, fue cuando los peregrinos en 1620 vinieron de Europa para acá, para Estados Unidos, o los que llaman los pilgrims, los peregrinos. Bueno, cuando los peregrinos ingleses zarparon en el Mayflower hacia el Nuevo Mundo, lo hicieron en busca de libertad, para adorar a Dios conforme a su conciencia y obedecer según las Escrituras. Ellos atravesaron una travesía muy peligrosa en ese tiempo. Bienvenidos. Ellos atravesaron tuvieron una aventura muy peligrosa. Pasaron hambre, enfermedades y condiciones climáticas extremas. La mitad murió en el primer invierno. La mitad de ellos mueren en el primer invierno. Porque eran meses lo que tenían que... En 1620 duraban meses para venir aquí, desde Inglaterra hacia Estados Unidos. Sin embargo, perseveraron en obediencia, confiando en la providencia soberana de Dios. Su compromiso con Dios los llevó a establecer el pacto de Mayflower. Hubo un pacto que le llamaron igual que la embarcación, con un acuerdo de gobierno basado en principios bíblicos. Finalmente, Dios les concedió reposo a ellos. Un lugar para adorar libremente, establecer sus familias y vivir conforme a la palabra de Dios. Ellos que venían aquí a este país. Muchos vieron en ese descanso una respuesta fiel a Dios hacia su obediencia que estaban perseverante. De que lo que estaba pasando allá en Europa, vienen acá y ellos lo vieron como un reposo, como un descanso. Quiero que abran sus Biblias, por favor, ahí en Josué. Josué capítulo 11. Josué capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 16 al 23. Josué 11. Del 16 al 23. Josué capítulo 11 y vamos a leer los versículos 16 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Tomó pues Josué toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas, el Arabá, la región montañosa de Israel y sus llanuras. Versículo 17. Desde el monte Alac, que se levanta hacia Seir, hasta Baal Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. 18. Por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad
que hiciera paz con los israelitas, excepto los heveos que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza, porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos, para que se enfrentaran en batalla con Israel. ¿Para qué? A fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuvieran piedad de ellos y los exterminara, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá, de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los israelitas. Solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Y el 23. Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus. Entonces, ya la última frase del capítulo, entonces la tierra descansó de la guerra. La tierra descansó de la guerra. Quiero hacer una pequeña oración. Padre, gracias Dios. Gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos. Y así, Padre, como tú en algún tiempo a muchos les diste un descanso, pero un descanso físico, igual que en los tiempos de Josué, igual que en los tiempos aquí en Estados Unidos cuando llegaron los peregrinos. Y ahora a nosotros tal vez, varias veces, un descanso físico, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos y que tú nos concedas, Señor, que pertenezcamos y que tengamos este descanso final. El descanso, Señor, que tú nos darás por medio de Cristo cuando entremos en la vida eterna. Señor, gracias por este texto, por esta historia y por esta iglesia. Háblanos a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, así como Israel recibió la tierra tras años de batalla obediente, los peregrinos hallaron descanso tras perseverar con fe en medio de las dificultades. Dios honra la fidelidad que confía en su dirección soberana. Dios honra esa fidelidad, que tu fidelidad descansa en la dirección soberana de Dios. En este pasaje encontramos una conclusión importante a la sección de guerras de conquista. La fidelidad de Dios da lugar al reposo para su pueblo. Y esto lo vamos a ver nosotros en el punto número 1. Y vamos a ver la conquista completa de la tierra. Y quiero leerle los primeros 2 versículos, que es 16 y 17. Y dice, tomó pues Josué toda aquella tierra, la región montañosa del Negev, la tierra de Josén, la tierra de bajas de Arabá, la región montañosa de Israel, sus llanuras. Y ya el 17 también nos habla que el monte Alac, que se eleva hacia el Seir, hacia Baal Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, capturó todos sus reyes, los hirió y los mató. Todas estas zonas, tal vez estas zonas no se nos queden grabadas, que no es lo más importante que se nos queden grabadas las áreas, pero sí lo que vamos a aprender aquí es lo que Dios les dio, cumplió la promesa, porque también el pueblo obedeció. Este pasaje, Josué completa la conquista de la tierra prometida, cumpliendo así la palabra de Dios a su pueblo. La obediencia de Israel se manifiesta en la forma en que se enfrenta a los enemigos. Y a través de ese acto de fe, Dios les otorga el descanso prometido. Tal vez tú te preguntes y digas, bueno, ¿cómo es que yo voy a manifestar mi obediencia? En aquel tiempo, la obediencia a Dios del pueblo se manifestaba en la forma que enfrentaban a sus enemigos. Obedecer. Mientras que el pueblo de Israel era un pueblo que también ya estaba acostumbrado a las guerras y tenía su liderazgo y tenía hombres fuertes y hombres inteligentes y líderes muy buenos. Bueno, pues ellos esperaban que esos líderes guiaran a ese pueblo con estrategias militares, siendo que Dios no les dio jamás una estrategia militar, sino que Dios les dijo, no va a ser por ustedes, sino va a ser por mi mano, va a ser por mí, que ustedes van a derrotar a ellos, yo se los voy a dar, ustedes no los van a tomar. Yo incluso ya varias veces le dijo Dios a Josué, yo ya los entregué en tu mano. Y desde antes que pelearan,
Entonces el pueblo se tenía que dar cuenta que no era por lo que ellos estaban haciendo, o por lo inteligente de ellos, o por lo fuerte de ellos, o tal vez las armas que tenían, o las estrategias militares que ellos tenían. Se tenían que dar cuenta que no era por ellos, era Dios. Entonces ellos tenían que obedecer. Y si Dios les decía, imagínense Josué diciéndoles, vamos a pasar a Jericó, pero ustedes nomás den vueltas a la ciudad, vueltas y más vueltas y más vueltas, ya después en la última vuelta griten y todas las murallas se van a caer. Van a decir ellos, wow, ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? Obedecieron y pasó. Obedecieron y pasó. Entonces, ahora nosotros, ¿cómo se va a manifestar esa obediencia? Pues también, en alguna manera, también cuando enfrentemos a los enemigos. Si tú eres amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Si tú eres amigo de Dios, te vas a constituir enemigo del mundo. Si tú y yo queremos estar con Dios, queremos nosotros y decidimos seguir a Cristo, y es una decisión también que tomamos, claro que también es una decisión, pero ya no estoy hablando de la salvación, ya para eso el Señor ya nos abrió nuestro entendimiento, ya nos regeneró, ya nos abrió los ojos, creemos, podemos leer, podemos entender, podemos escuchar, y digo, yo quiero seguir esto. Si quieres seguir esto, y si yo quiero seguir esto, tenlo por seguro que vamos a tener de enemigo al mundo. Los vamos a tener de enemigos. No puedes tener amistad en las dos partes. Y cuando tú te muestras a Dios así y dices, yo quiero, ¿saben quién pelea por ti? Es Dios. Ahora tú dirás, wow, qué miedo es ser enemigo del mundo. Qué miedo. Mejor prefiero ser enemigo de Dios, que al cabo nadie lo ve y mejor me la paso bien acá y hago las paces acá con el mundo. Tal vez estés pensando eso. Pero si tú haces eso, pues bien, tal vez en el momento podrás tener esa paz, esa tranquilidad o esa contribución que el mundo da. Pero nunca vas a tener esa paz que Dios da. Esa paz que solamente Dios la sabe dar y que no es una paz como la que el mundo da. Y eso lo dijo Jesús. Es una paz interna que aunque afuera esté todo revuelto y de cabeza, porque nomás basta que veas tú las noticias, basta que veas tú, nomás que voltees, qué está pasando allá, ve cómo está todo. Está de cabeza, está feo, está todo mal. ¿Qué salió mal? ¿Qué hice yo para que esto estuviera mal? Ahora tú en el mundo, si tú pensaras cómo te ves en el mundo, te ves como yo creo que ni hormiga, yo creo que más chiquito. O sea, si Dios está, y Dios es el creador, y creó el mundo, imagínate, me estoy yendo al mundo, pero si Dios creó todo el universo, y de ahí de todo el mundo, hay muchos habitantes, muchas personas, muchísimas, existes tú, y existo yo, y ahí estamos. Y entonces, ¿cómo nos vemos ahí en el mundo? ¿Qué estamos haciendo nosotros allí que algo salió mal? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esto pueda ser diferente? Tú tienes influencia, tal vez en 5 personas, tal vez en 6, 7, 10 personas, tal vez un poquito más algunos, pero se acabó y ya no tienes más influencia. Tal vez tienes influencia sobre 20, tal vez. Pero es la influencia que tú tienes. Pero cada quien tiene una influencia sobre alguien más. ¿Cómo nosotros estamos manejando esa influencia? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué impacto estamos dando con aquellos que sí podemos influenciar? Con esos 10, con esos 7, con esos 4. Si no podemos impactar, y te estoy hablando como creyente, te estoy hablando como cristianos, a 3, 4 personas que nosotros tenemos influencia, ¿cómo queremos nosotros hacer impacto al mundo? Tenemos que empezar allí. Tú
con los tuyos, con los de allí. Tal vez con uno, con dos, está bien. Tienes influencia con uno, tienes influencia con dos, tal vez tienes influencia con 4. Allí, impactar. Y las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a ser diferentes. Pero bueno, como estamos nosotros aquí viviendo, dijo Jesucristo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y cuando oró a su Padre, el Señor Jesucristo dijo, no, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque aquí estamos. Y va a haber muchas personas más que nos rodean, muchas más, de las cuales no tenemos influencia, que van a ser 100, tal vez 50, muchos más, en las cuales no tenemos esa influencia directa, pero que nosotros podemos impactar con tu vida. La obediencia de Israel se manifiesta en la forma en que se enfrenta a los enemigos. Se destaca que el cumplimiento de la promesa de Dios está vinculado con la perseverancia de su pueblo en la obediencia. Cuando dice aquí, tomó pues Josué toda aquella tierra, esto habla de una posesión con autoridad. Indica que no fue una ocupación parcial, sino el cumplimiento de un mandato soberano. Miren, cuando ellos llegaron, ahora sí, a un ladito de la tierra prometida, de este lado del Jordán, no sé si recuerdan que hablamos de eso, y acamparon en Gilgal, y luego pasa el Jordán, y de este lado está Jericó. Ok, antes de que ellos llegaran a la ciudad de Jericó y la sitiaran o ganaran esa batalla, bueno, estaban acampando en Gilgal. Ok, ganan Jericó, derrotan Jericó, y ellos no se van a Jericó a vivir. El campamento no lo mueven. Si siguen en Gilgal, del otro lado del río. Después ganan la batalla de Ai. Y ellos no se van a Ai. Otros cuantos váyanse allí. No, siguen acampándose en Gilgal. Y luego después empiezan a ganar los demás. Los demás pueblos. Las demás ciudades. Y ellos no se van como diciendo, ahora ustedes para allá, nosotros acá ya estamos ganando. No, siguen en el campamento en Gilgal. Hasta el final. Hasta cuando ya ya la guerra se acaba. Ya es cuando ellos llegan y se reparten las tierras. Se enumeran regiones geográficas clave mostrando que la conquista fue amplia y estratégica. La mención de lugares como el Monte de Israel y sus llanuras, cuando dice la Biblia aquí, refleja el dominio completo de la región, tanto del norte como del sur. Esto se vuelve a repetir en el último versículo del capítulo. El último versículo del capítulo es este, donde dice que toma todas esas tierras. Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo a lo que el Señor le había dicho a Moisés. Y Josué dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus. Y ya después dice otra vez en el 23, entonces la tierra descansó de la guerra. Pero ¿qué era lo que Dios le había dicho a Moisés? Y Moisés le había dicho a Josué. Lo vemos en Deuteronomio. Muchos años antes, en Deuteronomio 11:24, todo lugar, Dios le dijo a Moisés, todo lugar donde pise la planta de su pie será de ustedes. Sus fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Ya se lo había dicho. Toda esa región, aquí está resumida. Ahí está la región. Ya se lo había dicho. Si ustedes quieren profundizar en qué fue lo que, qué más le dijo Dios a Moisés, lean el capítulo 34 de Números, pero eso ya ustedes lo leen en su casa. Observa cómo Josué tomó toda la tierra como Dios lo había prometido. Así como Dios lo prometió, Josué la toma. En su plan estamos participando activamente en la consumación de sus promesas. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios cumple sus promesas. Deberíamos de reflexionar sobre la perseverancia requerida para conquistar la tierra prometida y cómo ésta se traduce en el cumplimiento de las promesas de Dios. Tal vez te sea útil pensar en cómo tus batallas diarias, tus luchas, ¿cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus batallas diarias? Porque sí vas a tener, sí tienes varias.
Piensa en esas batallas diarias y cómo pueden ser reconfortadas por la certeza de que Dios está trabajando a tu favor cuando permaneces obediente. Si tú vieras lo que se siente, si tú vieras lo confortable que es decir, estoy en una crisis, sí estoy en una lucha, sí estoy en una batalla, pero si tú supieras lo que es estar consciente y tener la convicción de que Dios está peleando por ti, está luchando por ti y tú te quieres permanecer obediente, es diferente. Es diferente a pasar las crisis porque de todos modos vas a pasar crisis. Seas obediente o desobediente, vas a pasar por crisis. Vas a pasar por luchas. La diferencia es de que si tú no eres obediente a Dios, tú vas a pasar por esas luchas, por esas batallas. Pero vas a querer tú pelear solo. O no te queda otra más que pelear solo. Y tú vas a ver que no salen bien las cosas. Tú vas a saber que no puedes. Te vas a dar cuenta que hay cosas que no están en tus manos, pero sin embargo quieres hacerlas. Pero eres desobediente y no te quieres sujetar a Dios. Sigues de desobediente, pero sigues en crisis, sigues en la lucha, sigues en la batalla. Y como no tienes a Dios de tu parte, y como no tienes esa convicción de que Dios está haciendo algo a pesar de lo que estás viviendo, entonces tú te vas a desmayar, vas a flaquear, vas a caer, te vas a desesperar, vas a decir, ya no puedo más, ya no aguanto más. Pero cuando es Dios el que está peleando y tú estás adentro de esa crisis, de esa batalla, entonces tú vas a tener un descanso. Tú vas a descansar, vas a decir esto, Señor, ayúdame a pasar esto, porque yo sé que tú estás peleando. Y fortalece, así como el pueblo, fortalécenos. Porque mira, ya son muchos contra nosotros, pero tú eres más grande que todos ellos. La confirmación final del cumplimiento de la promesa la vemos en Josué 21, del 43 al 45. De esa manera, dice, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Ya estaba la promesa a sus padres. Pero ellos la poseyeron. Y no nomás la poseyeron, sino que habitaron en ella. El Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos, fíjense bien, ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. A todos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Todas. Cuando Dios pelea por ti, Él va a entregar todo. Todo. Todos los enemigos en tus manos. Y cuando yo digo que te va a entregar todos tus enemigos en tus manos, no precisamente es porque tú tal vez vas a vivir de una manera opulente, o sea, con mucha abundancia, con mucha riqueza, sin enfermedad tal vez, sin situaciones difíciles. No estoy hablando de esto porque ellos las tuvieron las situaciones difíciles, ellos la vivieron, pero vas a tener un reposo, un descanso diferente a lo que el mundo no tiene. Esa paz que el mundo no tiene, Dios sí te la va a dar. Y aún así tú vas a estar viviendo en paz. Y vas a tener un reposo espiritual. Y a pesar de que tú estés viviendo momentos difíciles, vas a ver que es Dios el que está luchando. Y al final, tú vas a estar con Él. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Vas a estar con Él, al final. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice de esta promesa el Nuevo Testamento? Hebreos 11:32 habla de esta promesa. ¿Qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jabteb, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones,
apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, dice, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hebreos en el Nuevo Testamento, hablando de esto. Y está hablando del Antiguo Testamento porque los de arriba, Sansón, Gedeón, Barak, David, Samuel, son del Antiguo Testamento. Está hablando de ellos. Ellos hicieron todo esto. Y aunque Josué no se menciona aquí explícitamente, está allí implícito en los héroes de la fe que conquistaron reinos y alcanzaron promesa, porque eso pasó con Josué. Este texto refleja que la conquista de la tierra fue producto de la fe activa y obediente de líderes como Josué, bajo una dirección de Dios. Esto confirma que el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento apuntan a la fidelidad de Dios en Cristo, porque ya Hebreos ya te está hablando de Cristo. Y que tales hechos son parte del testimonio de la fe que continúan en el nuevo pacto, y nosotros ya estamos viviendo en el nuevo pacto, porque ya vino Cristo. Esteban lo mencionó, hablando de esta promesa del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Esteban, ahí en Hechos 7:44, antes de que lo apedrearan, él se defiende y él trae esto a la memoria y dice, Esteban, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló con Moisés, conforme al modelo que había visto. Y dice el 45, a su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué, aquí ya nombra a Josué, al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres, y que fíjense en esto, que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Esteban aquí reconoce que Dios mismo arrojó a las naciones, no fue Josué. Nombra a Josué, que él entra, que él fue obediente y como líder, pero dice que Dios arrojó esas naciones. Y lo dice Esteban muchos años después, ya en el Nuevo Testamento. Y iba a ser apedreado Esteban. Lo apedrearon, lo mataron, Esteban. Sin embargo, él sabía que Dios estaba peleando por él. Y después de él, que él se conoce como el primer mártir, que lo apedrearon en el nombre de Jesucristo, después hubo una explosión o hubo un despertar más en el Mesías, en Jesucristo. Querían tapar la boca, querían apedrearlo a Esteban y surgió más. Se levantó más el nombre de Cristo y más creyentes en Cristo. Y entre más matan a los mártires, entre más matan a los seguidores de Jesús o más los atacan, más crece la fe. ¿Por qué creen que aquí en Estados Unidos por mucho tiempo, que no había ninguna opresión, tal vez espiritual, ni tampoco de ejércitos o de enemigos, de opresión? Los cristianos nos acomodamos y nos sentamos, y algunos a dormirse en sus laureles, muchos, aquí en este país. Mientras que en otros países, como China, como India, como aquel lado de Asia, o en algunos países tal vez de nosotros, en el lado de Latinoamérica, hay persecución. ¿Cómo está la fe allá? Más fuerte. ¿Cómo creen allá? ¿Cómo ellos van? Ellos van a las iglesias, no importando lo lejos que estén. Van a pie, van caminando, van lloviendo, o cayendo agua ahí, o predicando con no asientos cómodos, sin aire acondicionado, sin calefacción, y están yendo ahí. Vean esa fe. Otros lugares, mientras que aquí ya estamos buscando para toda la comodidad. Entre más cómodos mejor, más cómodos mejor. Bueno, yo les digo esto porque ahora que se está viendo ya algo de persecución, algo, no como lo que hay allá del otro lado del mundo, porque allá los matan y los queman todavía. Acá de este lado hay un tipo de persecución en la cual es ya tu moral, en la manera en que tú ya estás tranquilo, ya no te van a dejar tranquilo. O ya no puedes expresar tu creencia porque ya estás atacando a alguien.
Y mientras que tú hables del aborto o del matrimonio del mismo sexo, mientras que tú estés en contra porque estás a favor del diseño original de Dios, bueno, te van a oprimir. Eso es un tipo de opresión. No igual como allá. Todavía no nos matan, todavía no. Todavía tú dices en lo que tú quieres creer y todavía está bien, no pasa nada. Tú decides aquí. Y tú lo expresas y dices abiertamente, yo creo en esto. ¿Y quién te mata? No te mata nadie. Nadie te persigue. Hay una persecución que ya les dije, ese tipo de persecución diferente. Y esto le pasó a Esteban. Pero falta un reposo, falta un reposo. A nosotros todavía falta un reposo. Dice Hebreos, el Nuevo Testamento, Hebreos 4, del 8 al 10. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. El 9. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Todavía queda uno. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Que entremos a este reposo. Que Dios tenga misericordia de ustedes y de mí. Y que podamos nosotros estar incluidos en este reposo, que todavía queda uno, queda este que viene, porque este es espiritual, este ya es un reposo divino. Y aquel que habló, que estamos hablando con Josué, fue físico, un reposo físico. Hubo paz, tranquilidad de guerra, pero este va a ser eterno. ¿A qué reposo se refiere el autor de Hebreos? Vamos unos versículos atrás, ahí en el mismo capítulo de Hebreos. Por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, fíjense bien, lo voy a repetir. Por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra de ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que Él inició, trabajó, creó el mundo todo y al final reposó? ¿Recuerdan? El séptimo día. Bueno, está hablando de ese reposo antiguamente, como un ejemplo. Él reposó también. Nosotros en algún momento reposamos físicamente, pero este es otro reposo. Queda un reposo. Ojalá y que tú y yo entremos en este reposo. Ojalá y no estemos fuera de este reposo, porque si estamos fuera de este reposo, tú y yo nos quedamos con lo físico, pero sin reposo eterno. No, jamás vas a volver a ver el reposo, jamás. Te quedas sin reposo eterno y te vas a lo que la Biblia dice, lago de castigo. Es el lugar de castigo. En Josué 11:23 dice que la tierra descansó de la guerra, pero ese reposo fue parcial y temporal y físico. Ese sí fue temporal y físico. El autor de Hebreos interpreta esto como el reposo que Josué dio no fue el reposo final que Dios tenía preparado. Así lo interpreta el autor de Hebreos. Lo que Josué dio, ese reposo, no fue el reposo final que Dios tenía preparado. Queda, y el 9, y ahí se lo puso en grande, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Donde Josué, del nombre de Josué les voy a hablar poquito, que en griego Josué es el mismo que el de Jesús, lo que acentúa un contraste entre el tipo de Josué y el antitipo de Jesucristo. O sea que Josué es un tipo de Jesucristo, o Jesucristo es un antitipo de Josué. En otras palabras, Josué era una sombra de Cristo, hablando del reposo, lo que iba a venir.
solamente era una sombra, lo que el Antiguo Testamento estaba hablando. Y Josué, como el nombre, que es el mismo nombre, nomás que el de Josué en griego, era solamente la sombra de lo que se iba a venir, de lo que iba a dar Cristo, ese reposo final, ese reposo. Donde Josué dio tierra, Cristo da reposo eterno para el alma. Y ustedes ya han escuchado este versículo, ¿verdad? Muchas veces lo han escuchado. Y dice Jesús, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Ahora ya de lo que hemos platicado, ¿se dan cuenta de lo que Cristo estaba hablando? ¿Se dan cuenta de qué reposo estaba hablando? Sin embargo, ¿cuántas veces no malinterpretamos este texto? Con aquellos que dicen, ya no quiero sufrir, o ya sufrí mucho, ya Señor, dame descanso, ya líbrame de este sufrimiento, o de esas personas que hay muchos por ahí, creo que aquí no hay, que no quieren trabajar. Y traen este texto, vengan a mí, dijo Jesús, todos los que están cansados y trabajados, y nosotros decimos, pues yo ya trabajé mucho, trabajé en esta empresa, trabajé acá, trabajé allá, trabajé en las pallets, trabajé por allá, trabajé en muchas partes, entonces yo estoy cansado, entonces voy a ir para que Dios me dé descanso, porque estamos pensando en un descanso físico. ¿Quieres un descanso físico? Sí lo vas a tener. Momentáneo y pequeño, físico. Pero lo que está hablando Cristo aquí, ya se fijan que es otro reposo. Ya lo que venimos platicando es otro, totalmente diferente. Y Él te quiere dar un descanso, un reposo. Ven a Cristo, pero es eterno ese descanso. Es espiritual, es divino. Ahora yo te pregunto, ¿confías en que Dios es capaz de cumplir todo lo que ha prometido? ¿Confías en eso? Aunque tarde años. Tal vez tú estás orando por algo. Y tal vez por lo que estás orando, tal vez, ya son años. Ya son años. ¿Tú confías en que Dios es capaz de cumplir lo que Él promete? No tus gustos ni tus caprichos. Lo que promete Dios. Otra pregunta que hay que hacernos es que hay áreas de tu vida donde no estás permitiendo que Cristo reine por completo. Hay áreas en tu vida que no permites que Él reine por completo. Mira, cuando yo te digo esto, de que no permites que Él reine por completo, no te estoy hablando de que tú le estás impidiendo a Él ser rey. No, Cristo es rey. Él gobierna. Él es todopoderoso. Lo que pasa es de que tú estás impidiendo que en tu área, dices tú, aquí lo hago yo a mi manera. Esto yo lo quiero hacer como yo quiero. Por eso te metes en problemas. Por eso las cosas no andan bien. Porque tú quieres hacerlo a tu manera. Pero si Dios, tú dices, sí, Señor, yo reconozco, además de reconocer de que Él es rey, de que Él es gobernador, de que Él es todopoderoso, de que Él es soberano, además de reconocerlo, tú le dices, Señor, aquí estoy, yo me someto. Yo quiero obedecer. Entonces Dios va a pelear por ti. Dios lo va a hacer. No importa lo que te estés enfrentando, no importa el enemigo que tú tengas. El enemigo no es tu pareja, no es tu cónyuge, no es ni tu familiar. No. El enemigo, dice la Biblia que nos plantea aquí dos tipos en las cuales tú te tienes que reconocer en realidad quién está peleando contra ti. Y uno es Satanás, que es el enemigo, uno de ellos. Ese sí es tu enemigo. Y el otro es la carne, los deseos de tu carne, que tú mismo te estás poniendo, impidiendo de que Dios esté haciendo lo que Él va a hacer. ¿Por qué? Porque quiere ser desobediente. Y mientras que seas desobediente, Dios no va a pelear por ti. Así cumplió Dios su promesa a Israel. Él cumplirá perfectamente sus promesas de reposo eterno para su pueblo. Hebreos utiliza la historia de Josué como una advertencia y una esperanza que dice Hebreos, no endurezcamos el corazón como lo hicieron nuestros padres,
sino entremos por fe en el reposo de Dios. Eso te lo dice Hebreos del 3, del 7 al 9. Aprende a descansar en que Dios cumple completamente lo que promete. Descansa en eso. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Si no ha dejado nada sin cumplir, y Josué lo dijo, se cumplió todo lo que él dijo. Si no ha dejado nada sin cumplir, Él va a cumplir hasta el final. Acuérdate que Él no es el que cambia eres tú y yo. Dios no cambia. Dios es el único, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Aprende a descansar en lo que Dios cumple completamente de lo que promete. Dios no lo hace a medias. Y tú y yo, tal vez varias cosas las dejamos a medias. Tal vez varias cosas empezamos y no las terminamos. Pues Dios no. Dios dice que incluso que cuando Él comienza la buena obra en alguien, Él la termina. Si Él comenzó algo en ti, si Él comenzó algo en mí, esa buena obra la va a terminar. ¿Qué hay? ¿O qué impide que yo no crea eso? Si Él cumple todo, Él cumple lo que promete. Ahora sí te digo, ya aclarando esto de permitir, permite que Cristo gobierne en todas las áreas de tu vida. Él ya es rey, acuérdate, Él ya gobierna, Él tiene el control. Pero tú quieres hacerlo a tu manera. Y es lo que te digo, que no lo hagas. No solamente estés con Dios en las cosas fáciles o cuando todo esté bien, no solamente allí. ¿Okay? Bueno, vamos a leer solamente estos versículos y con eso terminamos, que es la persistencia en la promesa, y vamos a leer los versículos del 18 al 20, capítulo 11 del 18 al 20, y quiero leérselo. Y vamos a ir aterrizando, y dice, la palabra de Dios así dice: por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los israelitas, excepto los hebeos que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza, porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuvieran piedad de ellos, y los exterminara tal como el Señor había ordenado a Moisés. Sé que podamos escuchar estas palabras fuertes, y tal vez ya esté viniendo a tu mente decir, ¿cómo un Dios de amor está haciendo esto? Sí, Dios es amor, sí, cierto, y por eso amamos nosotros, porque Él nos amó primero. Todo eso lo vemos en la Biblia, pero también Él es justo, y también es fuego consumidor, y también Él ve la parte que los pueblos desobedientes, impíos, idólatras o enemigos de Dios, que también Él tiene, también Él lo sabe. Entonces sobre ellos sí viene justicia, sobre ellos sí. Sobre nosotros, aquel que ha creído, no viene justicia, lo que viene es misericordia. Y lo que llega a nosotros es misericordia, porque ¿qué merecíamos nosotros? La muerte merecíamos nosotros. Si Cristo no hubiera venido, si nosotros no hubiéramos creído en Cristo, si no nos hubiera salvado, entonces eso merecíamos. Eso sería la justicia. Pero recibimos gracia, recibimos misericordia. Pero aquellos que no se arrepienten, aquellos que son enemigos y que lo expresan y que lo dicen y que lo viven, esos enemigos de Dios, viene justicia. Ahí sí viene justicia. Y si aquí nosotros vemos estas palabras duras, pues déjeme decirle supongamos que en este pueblo, que eran enemigos de Dios, idólatras, paganos, no sé, de lo peor que podamos hablar, esos adjetivos calificativos que podamos decir a una persona mala, o sea, que odia a Dios. Los bebés que nacían y eran niños, crecían igualitos. Esos niños empezaban a agarrar esos valores, para ellos valores, y empezaban a odiar también a Dios, empezaban a hacer brujería, empezaban a hacer también las cosas que eran ante Dios mal, y crecían, y se volvían, ellos, bebés y niños, se volvían enemigos también de Dios. Enemigos. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios hace esto? Y cuando Dios quita un pueblo o quita a mucha gente, y entre ellos bebés y entre ellos niños.
En cierta manera, eso es un acto de misericordia que se los lleva, que los quita, los arrebata. A estos me los llevo tempranito. Los dejo ahí. ¿Y qué van a hacer? Si están viviendo así, van a ser igualitos. Se van a volver en contra de Dios todos ellos. Bueno, les digo esto porque para todos nosotros también tenemos que ver la manera en que es misericordia de Dios en parte para muchos y para otros es juicio. Si nosotros entendemos esto, para muchos es juicio y para muchos es misericordia y gracia, entonces no vamos a tener problema de que Dios extermina a varios. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Los exterminó también. Juicio. Es el pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es muerte. Entonces, esos que murieron simplemente tuvieron su paga. Es todo. Y todos los que vivieron en Cristo tuvieron gracia, tuvieron misericordia. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la diferencia. Pablo entendía la gracia y el juicio. Si nosotros lo entendemos, no vamos a tener problema con esto. Si Dios extermina a varios, los extermina. Es juicio. Simplemente obtuvieron su paga. Pero que nosotros no tengamos juicio, sino que tengamos misericordia de Dios. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y porque ahora ya podemos decir, Señor, si eres bueno. Señor, ayúdanos y perdona nuestros pecados. Que los que estemos aquí escuchando podamos nosotros ver y entender por qué era necesario que tu Hijo Jesucristo viniera. Porque nosotros nos metimos en problemas cuando nosotros desobedecimos, pecamos, caímos, desde con Adán y Eva viene el pecado y nosotros seguimos viviendo en ese pecado. Señor, si no hubiera venido tu Hijo Jesucristo, entonces ¿quién pagaría por nosotros? Esa ira que tenía que haber venido sobre muchos, cayó, Señor, sobre la cruz del Calvario, sobre la vida del Señor Jesucristo, y ahí cayó toda su ira. Y ahora lo que obtenemos, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, y clamamos hacia Jesucristo, que ese fue el que resucitó y vivió, entonces tenemos gracia y misericordia. Gracias por eso. Ayúdanos a los que estamos aquí, perdona nuestros pecados, que podamos llegar, Señor, a ese reposo divino, a ese reposo espiritual, ese reposo que aún todavía falta uno, en los cuales podamos entrar. Que los que estemos aquí, mi Dios, tú tengas a bien esa compasión y esa piedad de nosotros de que entremos a tu reposo. Gracias. Gracias por este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.